En este episodio retomamos la grandeza de una conversación más allá de una entrevista particular, al dejarles escuchar y ver a través de nuestro canal de YouTube Evas y Brujas la maravilla de nuestros íntimos. En esta ocasión con nuestra Eva y bruja María Ángeles Vietor. ¿Pero quién es María Ángeles? María Ángeles es una mujer feminista, española, luchadora incansable contra la gordofobia sociocultural y la gordofobia médica. Eso a grandes rasgos, pero en la familiaridad, en lo privado, en lo íntimo. María Ángeles es nuestra aliada, nuestra amiga, nuestra hermana, nuestra familia. En la vida no hay casualidades, sino causalidades, escuché decir una vez. Esas palabras cobran vida en la maravillosa experiencia que Wanda y esta servidora hemos tenido tras abrir la puerta violeta y transitar este camino de feminismo sororo. Haber conocido a María Ángeles, quien en el instante de escucharnos por primera vez estaba convaleciendo en la cama de un hospital, ha sido una de las cosas más bellas que hemos vivido como Evas y Brujas. ¿Quién iba a decir que María Ángeles nos sanaría a nosotras con su amistad? Porque conocer un amor desprendido, genuino, desinteresado, en momentos en que ambas buscábamos obsequiarle a ustedes, nuestras oyentes, un espacio de sororidad y de pertenencia, ha sido una bendición. 3 mujeres desde puntos completamente diferentes. Una en España, otra en Argentina y yo en Puerto Rico. Estas 3 mujeres han conocido el amor de una forma muy especial. María Ángeles, gracias por escucharnos, gracias por tu activismo, gracias por tu nobleza, gracias por tu amistad, gracias por haberle abierto las puertas de tu hogar a mi bruja y por ese cariño tan grande que trasciende toda distancia y llega hasta esta Eva. Antes de dejarlas con Wanda y María Ángeles, quiero felicitar a Wanda. Wanda, felicidades en tu certificación como especialista en justicia constitucional, interpretación y tutela de los derechos fundamentales. Gracias por haber ido a España. Vivo orgullosa de ti. Ahora sí, sin más preámbulos, las dejo con Wanda y María Ángeles desde España. Bienvenida a nuestra comunidad de Evas y Brujas, hoy en nuestro formato íntimo, saliendo cuando una conversación, un tema, una persona merece un trato más personal, más diferenciado del formato tradicional y haciendo la entrevista en video. Hoy estamos con una invitada que para nosotras es una persona, una colaboradora de Evas y Brujas muy especial. Estamos en España, en su casa, que nos ha recibido, que es la señora María Ángeles Vietor. La voy a presentar antes de que ella salude. María Ángeles es una mujer española, feminista, activista y referente contra la gordofobia en general y contra la gordofobia médica en particular. Funcionaria del gobierno de la región donde vive, activista por los derechos humanos, creadora de la cuenta de Instagram amibola.com y colaboradora permanente de nuestro espacio Evas y Brujas. El tema de hoy es un tema muy importante, vamos a hablar sobre gordofobia médica. María Ángeles es una referente iberoamericana en el tema, un tema muy importante que afecta a toda la sociedad, a todas las personas y que hemos traído a este espacio para poder debatirlo y reaprender e incorporar diferentes conceptos que nos puedan ayudar a vivir mejor y más felices y también con más respeto. María Ángeles, bienvenida, gracias por recibir a Evas y Brujas
en tu casa, estamos en España. Te agradezco la deferencia y que hayas accedido a estar en este espacio íntimo de Evas y Brujas. ¿Cómo estás? Hola Wanda, encantada de estar aquí en este espacio compartiendo contigo, y la honrada soy yo por pertenecer también a vuestra comunidad que tanto nos ha unido. Nos ha unido mucho, ¿no? Ha Sí. sido unos grandes proyectos de abrazo y de espacios seguros. Vamos a empezar, este tema es, como dije antes, un tema muy delicado, muy importante para aprender para grandes, chicos. María Ángeles, quiero que me expliques primero el concepto para poder poner en contexto qué es la gordofobia en general y cómo vos te acercas a aprender sobre ese concepto y sobre el tema de las corporalidades. Sí, la gordofobia es la discriminación y la opresión que recibimos las personas gordas por el simple hecho de serlo. Además está muy normalizada en la sociedad y actúa como si no pasase nada. El primer feedback que recibí sobre mi corporalidad fue mi madre, porque no se nace odiando al cuerpo. Y claro, yo pensé, si mi madre, que es la persona más afín a mí, me habla así de mi cuerpo, ¿qué no van a hablar los demás? Entonces sí que cuando iba al médico, cuando iba a la consulta, que me trataban siempre mal y siempre se acentuaban sobre mi peso, pensaba que toda esa violencia con la que me hablaban me la merecía, porque hay una jerarquía de los cuerpos en los que se cree que los cuerpos delgados son hegemónicos y además son los válidos, y los cuerpos gordos son los que no son válidos. Y a partir de ahí se empieza con la gordofobia médica. O sea que sería como un concepto de que los cuerpos flacos son los cuerpos válidos y sanos. Exacto. Exactamente. Y ahí se llega al concepto de gordofobia médica. Entonces, explícanos específicamente qué es la gordofobia médica y cómo esa gordofobia, primero, cómo llegaste a ese concepto y cómo ha afectado tu vida y de tantas personas que te tienen como referente sobre el tema, porque me imagino que te habrán contado muchas historias. Explícanos bien qué es la gordofobia médica, así como si tuviésemos, porque estamos tan mal educados, como si estuviésemos en el primario para poder entender bien el concepto y partir de ahí para adelante. La gordofobia médica es el sesgo que tienen los profesionales de la salud hacia las personas de cuerpo grande, de cuerpo gordo, que no se fijan en la dolencia, sino en la corporalidad. De hecho, yo entraba a cualquier consulta médica para cualquier sintomatología y salía siempre con una dieta. O sea, no se fijaban en lo que a mí verdaderamente me dolía, y a lo que iba, fuese un pie, fuese una mano, y salía. Yo sé que la medicina está formada en pesocentrismo y de ahí les viene la gordofobia médica. Pero sí que hay ahora una corriente desde hace muchos años, que Salud en todas las tallas, que la medicina no se centra en el peso sino en la dolencia, y que los cuerpos gordos sí pueden ser unos cuerpos sanos. ¿Qué sería el concepto de pesocentrismo otra vez? Pesocentrismo es cuando los médicos solo se centran en el peso, nada más verte ya te juzgan tus hábitos alimenticios, tus hábitos de movimiento, tus hábitos de vida, simplemente por el hecho de ser gorda, y no se fijan en la patología. Y el pesocentrismo es lo que se ha formado hasta ahora la medicina, que lo único que quiere es cuerpos delgados, pero no cuerpos sanos. Claro, eso es un concepto que se da mucho. Nunca nadie cuestiona la salud de alguien delgado. Exacto. Jamás. María Ángeles, y cuéntame cuál ha sido de tu experiencia, la experiencia más relevante en el tema de gordofobia médica. Pues sí, ahí donde tú me has preguntado también antes cómo me inicié en este camino, yo no era consciente de que recibía gordofobia médica, sino que era mucha violencia y mucha humillación. Eso sí era consciente, pero nombre no le había puesto. Entonces, lo más relevante fue que desde el 2013 yo tenía un bulto en una pierna y yo iba periódicamente al médico y salía siempre con una dieta. Me decía
que para quitarme ese bulto, que entonces era pequeño, tenía que bajar de peso. Las dietas, como ya se ha comprobado que no funcionan a largo plazo y que volvemos a subir de peso, yo hacía la dieta, pero cuando volvía había vuelto a subir de peso. Entonces lo que hacían era prescribirme otra dieta. Así pasaron muchos años y cuando ya estaba en mi peso más alto y que ese bulto me impedía andar y caminar, y se hizo bastante grande, me hicieron todas las pruebas pertinentes y en ese momento entré a operarme como de urgencia porque el bulto había malignizado. Es decir, si ellos, esto se podía haber evitado, si ellos, los médicos, no se hubieran fijado en mi corporalidad, porque cuando tenía un peso más bajo decían que no me podían operar, y sin embargo cuando eso malignizó ya no les importó mi peso, ya les importó que aquello había que quitarlo. Entonces yo ya me he quedado con unas secuelas, que es un linfedema, llevo una media compresiva y me tienen que drenar en fisioterapia. Eso se podía haber evitado cuando, teniendo un peso más bajo, me lo podían haber quitado desde el 2013 y me lo quitaron en el 2021. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo, o sea, estuviste? 8 años. 8 años sin un diagnóstico, ¿cierto? Sin haberte hecho las pruebas de resonancia, todas estas máquinas y tal, solamente porque estaban centrados en tu peso. Lo que tienes es que adelgazar, lo que tienes es que perder peso sin mirar que tenías un bulto. Eso es. Bulto. Sí, era un liposarcoma, sí. Claro. Cuando malignizó, entonces no era nada, que me lo podían haber quitado, pero ellos decían que no me operaban con el peso que tenía y que bajase de peso. ¿Qué pasa? Que cuando eso malignizó ya no les importaba el peso. Claro, había que quitarlo. Claro. Por tanto, ahí sí que digo que entra la gordofobia médica y que verdaderamente no piensan en nuestra salud. Pues si hubieran pensado en mi salud me lo habrían quitado hace 7 u 8 años y no ahora con las secuelas que me han quedado por haber malignizado. O sea, de eso se trata. María Ángeles, ¿y cómo actuaste? ¿Qué hiciste? Vos, que sos una mujer que tiene herramientas, no sé si las tenías de antes o las adquiriste después, ¿qué hiciste a nivel administrativo y o judicial? ¿Qué hiciste frente a esta experiencia que tuviste? ¿Cómo la enfrentaste? Pues en esta experiencia en concreto todavía no tenía las herramientas que tengo ahora. De hecho, ahora sé que fue gordofobia médica. Durante ese proceso, ¿no? Cambié, eso sí que hice, cambié de especialista 3 veces para que me vieran diferentes especialistas y los 3 era el mismo diagnóstico, bajar de peso, dieta. De hecho, uno de ellos me dijo, bueno, como no tienes fuerza de voluntad, te vamos a mandar al cirujano bariátrico, que ahí fue donde entró mi activismo, al cirujano bariátrico para que bajes de peso. O sea, la incoherencia es que sí me podían operar de bariátrica, pero no me podían quitar el bulto. Entonces me mandaron al cirujano bariátrico para que adelgazase y entonces me pudiesen quitar el bulto. Una incoherencia, gordofobia médica. ¿Y vos fuiste al médico? Fui al cirujano bariátrico y me faltó el respeto muchísimo. Ahí sí que fue un antes y un después. Me faltó el respeto, me dijo cosas que yo ahí me di cuenta de que era humillante y que yo eso no me lo merecía. Todo lo que pensaba que me merecía cuando era más jovencita, ahí me di cuenta de que no, y salí despavorida de la consulta y dije, a mí no me operan de bariátrica, o sea, no me van a tocar. Y a partir de ahí entré en el activismo, me formé, hice mis talleres, mis cursos, estuve leyendo, informándome. Y ahora sí que denuncio la gordofobia médica y lo doy a conocer a las demás personas. O sea que eso fue vos, desde tu experiencia personal, ese fue tu camino que transitaste, por el cual te conviertes en un referente en el activismo contra la gordofobia y el tema de gordofobia médica en particular. Exacto, ese fue. Así fue que iniciaste una página. ¿Cómo fue el tránsito? Fue en el confinamiento. Empecé con mi página de amigola.com y empecé poco a poco a formarme
y hablar desde mi experiencia, desde lo que yo tenía, desde lo que yo sentía, de las experiencias con los profesionales de la salud, con situaciones que no solo era gordofobia médica, sino la gordofobia en general y luego con la médica en particular. Y eso me llevó a crear un documento que fue redactado por mí y además con la ley. Me costó trabajo componerlo, o sea, formarlo, porque la ley española no hay ninguna premisa de que la gordofobia médica esté estipulada como para que sea algo censurable. Sí. Entonces sí que tuve que buscar un resquicio en la ley sobre la morfología de la persona, tanto hombres y mujeres, en el que se trataran a todos por igual, independientemente de su tamaño del cuerpo, de su si es rubio, si es moreno, si es de una etnia, si es de otra. Y entonces fue cuando lo compartí con todas las personas de las redes, porque es algo que han hablado mucho conmigo, Sí. y que si pueden evitarse todo lo que yo he pasado, pues por supuesto lo comparto. Después, cuando subamos el capítulo, vamos a compartir el link con el documento, que es un reclamo administrativo contra la gordofobia médica que ha realizado María Ángeles y que comparte, digamos, su autoría intelectual hacia la comunidad y a las personas que lo necesiten. Eso, la verdad que es muy loable de tu parte, porque, digamos, otras personas por ahí lo resguardan y tú lo has puesto a disposición de toda una comunidad de hombres y mujeres directamente, Sí, sí. Para quien sea que lo necesite. Sí, para quien sea que lo necesite, porque yo decía que por lo menos mi experiencia, el abrir mi cuenta, y si mi experiencia había servido para que al menos solo una persona no pasase por lo mismo que yo había pasado, ya me daba por satisfecha. Qué bueno, eso es muy bueno. Esto tiene de lindo las redes y el activismo sororo, ¿no? Sí. María Ángeles, a mí me gustaría, ¿tenés alguna serie de recomendaciones o tips que te gustaría dar para las personas que puedan estar transitando por gordofobia médica, o que se pueda ocurrir en el futuro, o que esté viendo este video y diga, a mí me pasó esto, de cómo proceder desde la consulta, lo más chiquito, digamos, hasta lo más grande? Sí, yo por ejemplo, al principio, el poder de la bata blanca impone muchísimo, y cuando llegas al médico y te dice cualquier cosa, piensas que eso es, como se dice aquí en España, eso va a misa. Palabra santa. Sí, efectivamente. Entonces te quedas sin palabras, te quedas balbuceando, o te quedas llorando, o sales de la consulta muy mal. Entonces hay varios tips que sí se pueden ofrecer, que es que vayamos acompañadas a la consulta médica, tanto con una persona de confianza, con un familiar, que si en ese momento hay por parte del médico una violencia y una humillación, que la suele haber, esa persona nos saque, si no somos capaces, nos saque de la consulta médica, o hable en el lugar de nosotras, porque no podamos articular palabra. También... Perdón, yo soy Sí. abogada, entonces yo también añadiría para tener un testigo de la situación. También. Hay frases, a mí me ayudó a tener frases preparadas. Ah, mira. Sí, y yo iba ya con frases preparadas, porque al principio tampoco articulaba palabra, y iba con frases preparadas como: si por favor he venido a esta sintomatología, céntrese en la sintomatología, que de mi cuerpo ya me ocupo yo. O sea, si ibas por la uña, encarnada. Exactamente, o cualquier cosa. O decirle, yo puedo contar una experiencia que me dijo una enfermera, que fui al médico a la revisión de la operación, y me dijo: ¿tú te has planteado alguna vez en hacer dieta? Y eso es súper violento, Sí, porque... sí. Y le dije, de mi cuerpo me encargo yo, y además es que le pido que no opine. Y salió despavorida de la consulta. Entonces, llevar esa preparación de varias frases, cada una la que piense que le van a decir. También después, si ha sido violentada en la consulta médica, la reclamación
por ejemplo, la que yo he redactado, que la tienen de libre descarga en mi cuenta, pueden ponerla en el centro de salud, en el hospital o en la clínica donde proceda, para que le llegue ese apercibimiento al médico para que no lo vuelva a hacer con otra persona gorda. Sí, sí, hay que hacerla, hay que exponer. Exacto. Porque a veces uno también le pasa, estuvimos hablando antes de la entrevista del concepto de vergüenza ajena, que es que el otro se comporta mal pero te hace sentir avergonzado a uno, ¿no? O sea, en este caso el médico o la enfermera o el personal de salud es el que se porta mal pero uno se siente avergonzado. Poder atravesar eso y dejar expuesta la situación de manera administrativa. Sí, totalmente. Aparte de que siempre la sociedad en general nos ha avergonzado a los cuerpos gordos porque no somos válidos. Entonces la vergüenza ya la llevamos con nosotras siempre. También otra, claro, eso lo llevamos siempre. Eso se sabe. Sí, eso se sabe. También otra cuestión es que se puede, cuando se salga de la consulta médica, se puede cambiar de médico o de especialista, por lo menos aquí en España. Intentarlo porque se puede. Se pone también decir que quiero que me vea una segunda opinión, como yo hice. Yo me vieron 3 médicos distintos. Se puede pedir cambiar de especialista, cambiar de médico y que te vea otra persona. Una segunda opinión. Una segunda opinión o otra persona que no se centre en el peso. Yo llegué a conseguirlo. De hecho, la última vez que pasé mi revisión no me habló de dieta ninguna y me dijo, me habló de salud en todas las tallas. Entonces, cosa que agradecí muchísimo, que ya los médicos se estén deconstruyendo y que se den cuenta de que la salud la vean de una forma integral. Porque toda esa... O sea, salir de él, la salud tiene que ver con el peso, sino enfocar en parámetros objetivos de salud. Claro, y además es que no se dan cuenta lo que hacen a la salud mental. Claro. Bueno, porque eso te quería preguntar. Viste que hay como un mito, una ola de comentarios de el activismo gordo atenta contra la salud, es un mal ejemplo. En realidad los comentarios que se hacen es por tu salud, te lo digo, por tu bien. ¿Qué le dirías a esas personas que utilizan este tipo de argumento? Sí, es muy dado el decir, te lo digo por tu salud. Pero lo primero es que de los cuerpos ajenos no se opina y cada una es responsable, igual que hablamos de el aborto y en el cuerpo decido yo, en mi cuerpo decido yo. Entonces, lo de por tu salud, la discriminación y la opresión lo que hacen es mermar la autoestima, la salud mental, depresiones. Si de verdad pensasen en nuestra salud, eso no lo diría. De hecho, solo se cuestiona los cuerpos gordos. Si un cuerpo delgado está fumando o está bebiendo o está comiendo la misma hamburguesa que se está comiendo un cuerpo gordo, no le dicen, no te comas eso porque es por tu salud. No, le dicen, qué bien, porque salen en anuncios, qué bien que estás comiendo eso. Y a una persona gorda le dicen que te vas a morir de un infarto, que te vas a morir de colesterol, que te vas a morir. Entonces no es por la salud. Sí. De hecho, yo tengo una experiencia de una persona que me dijo, pero estás gordísima, que es una mujer de 65 años que fuma un cigarrillo tras otro, pero es flaca. Entonces, digamos, ese concepto de salud solamente en el peso ya lo voy entendiendo mejor, porque también he tenido ese tipo de comentarios. María Ángeles, estamos en España. Acá yo sé que hay un Ministerio de Igualdad que no existe en otros países de Latinoamérica, con la envergadura que hay acá en España. Desde el Estado español, ¿se está haciendo algo de concientización respecto de la gordofobia en general y contra la gordofobia médica, o todavía no se ha llegado ahí? Desde el gobierno no. Desde el gobierno no se está haciendo, pero sí que hay cada vez más colectivos y más personas activistas contra la gordofobia, y contra la gordofobia médica menos, pero sí que es cierto que sí se va expandiendo el mensaje. De hecho, el 4 de marzo nos reunimos más de 180 activistas y aliados, entre los que estaba también Evas y Brujas, para reformular el Día contra la Obesidad en el Día contra la Gordofobia. Claro, porque hay un día contra la gordofobia que es el 4 de marzo. El 4 de marzo. El 4 de marzo.
Entonces sí que reivindicamos, y de hecho a mí me llegan mensajes por privado que está llegando nuestro mensaje, yo me alegro muchísimo. Sí, es un logro. Sí, porque hay gente que ya está yendo a la consulta médica y ya les tratan su patología. O sea, yo es que se me ponen los pelos de punta porque yo con eso de verdad que me contenta, me doy por satisfecha. Yo lo he pasado muy mal, ahora lo estoy contando así, yo lo he pasado muy mal, pero que mi estela, por así decirlo, sirva a otras personas para que no pasen por lo mismo. Entonces los médicos poco a poco sí se están deconstruyendo y de hecho está llegando el mensaje, muy poco a poco, pero sí que es verdad que el activismo cada vez está con más fuerza, de hecho ha llegado a los medios de comunicación y está calando. Está calando, se le está dando voz. Sí. No opinar sobre los cuerpos ajenos y el tema de la gordofobia médica. Eso vamos a ver cómo se van reeducando los médicos que tienen una formación también basada en un cálculo. Sí, en el IMC, sí, en el índice de masa corporal, que encima es obsoleto porque tiene más de 200 años y lo hizo Queteler en Bruselas y era simplemente para medir hombres, que no entraban tampoco mujeres, y era un matemático, tampoco era un médico. Y aún así todavía se rigen por el IMC. Entonces, eso se tienen que deconstruir. O sea que la pelea hay que seguir dándola. Sí, sí, por supuesto que sí. María Ángeles, una preguntita. Vos te autoidentificás como mujer feminista. ¿Cómo enlazas el feminismo y tu activismo contra la gordofobia? Son dos identidades que te llaman, ¿no? Sí, ahí se unen dos interseccionalidades, como es ser mujer y además gorda, que es lo peor que te puede pasar en la vida. Escuché en una entrevista de una Sí. activista argentina, que no recuerdo el nombre, que decía eso, ¿no? Decía, Sí. soy mujer, soy gorda, somos lo menos de lo menos en la Sí. sociedad. Realmente muy impactante que estemos, porque decir suena muy fuerte, Sí. pero esa es la realidad. Sí, esa es la realidad. Que se vive, ¿no? Y de hecho, las personas, las mujeres y gordas lo tenemos más difícil, somos las más invisibilizadas, además de tener un cuerpo grande. Esa es lo que hace la gordofobia, que nos invisibiliza. Además, como estamos en un sistema patriarcal, lo que quieren es reducirnos de tamaño. Uh-huh. Y lo que reivindicamos desde el activismo es el ocupar el espacio que nos corresponde. O sea, qué lindo, eso es como una simbología. Claro, las mujeres las quieren siempre pequeñas, hegemónicas, para el ojo masculino, para su disfrute, y pequeñas, manejables y sometidas. Pero con huesitos pequeños, como sí. Escuchábamos en una entrevista hoy sobre también un caso de gordofobia en Argentina contra la periodista Laura Ufal. Sí, esto de los cuerpos de huesos pequeños son los válidos, son los importantes, son los que se muestran. Claro, y de hecho, tanto no solo en redes sociales que lo vemos, que tienen mucho más voz las personas delgadas que las personas gordas. Entonces, es importante decir que esas dos interseccionalidades nos cuesta mucho más trabajo llegar a cualquier sitio. Es decir, tanto al trabajo, a encontrar pareja, al ser respetadas, que es lo que pedimos, a ocupar el espacio que nos corresponde y que siempre se nos ha vetado, por el hecho de ser mujer y además gordas. Entonces, es una causa encontrada que es doble de difícil. Es sí. doble de difícil. María Ángela, yo leí una vez en tus redes sociales una frase que era algo así como que no se te pase la vida esperando, o sea, que no se te pase la vida esperando tener el cuerpo que pretendes en tu mente o el cuerpo que te dice la sociedad que tienes que tener, que tu cuerpo cambie, que se modifique. ¿Qué querías decir con eso? A mí me pareció muy lindo. María Ángeles es una experta visual y de palabras en sus redes sociales y me pareció muy lindo, pero quiero que lo expliques acá en esta entrevista. ¿Cuál era el concepto que querías llevar? Pues los cuerpos gordos siempre se ha pensado que son cuerpos tránsito, es decir, que siempre vamos a estar cambiando y demostrando que estamos a dieta, bajando de peso para llegar al cuerpo hegemónico. Eso para ser aceptadas. Entonces, si tú te pasas la vida en una dieta intentando estar dentro de ese canon de belleza que ha sido creado por el patriarcado, que ni siquiera ha sido creado por nosotras,
se te va a pasar la vida en eso y no vas a vivir. Entonces hay personas que están años sin ir a la playa, sin ponerse un bañador o un bikini. Hay personas que no van a bailar o que no salen a la calle porque tienen una depresión precisamente por esta discriminación. Entonces, que esa... Igual con la sexualidad, con un viaje, claro. digamos con hacer un taller, estudiar, con cualquier cosa, esperando que ese cuerpo vaya a terminar siendo hegemónico. Entonces, que no se te pase la vida, o sea, que vayas a la playa con el cuerpo que tengas, porque todos los cuerpos son cuerpos de playa. Entonces, que vayas a la playa con el cuerpo que tengas, que salgas con tus amigas, que salgas al cine, al teatro, a viajar, a cualquier evento, pero que no esperes a tener ese cuerpo porque te estás perdiendo la vida. Sí, se te va la vida. Se te va la vida en pensar en eso. Eso es. Eso también es un paralelismo que no tiene nada que ver, pero que lo traigo con esto de se te va la vida viendo si conseguís pareja y no disfrutar los momentos de vida que todos los días nos despertamos vivos, respiramos y hay que hacer cosas. No hay que darle un stop a la vida esperando pesar lo que uno imagina. Porque no, y lo que la sociedad nos impone. Claro, lo que nosotros imaginamos porque la sociedad nos impone, claro. Claro, el cuerpo hegemónico, los cánones de belleza, esas dietas imposibles que hemos visto últimamente en las redes, como para entrar en el vestido de Marilyn Monroe. Sí, lo vimos de la Kardashian. Exacto, entonces que no se nos pase la vida. Que no se nos pase la vida, qué lindo concepto. Sí. Mari, ¿cómo podemos empezar los que no estamos formados en aceptación corporal un camino de autorreconocimiento, de autoaceptación, de sentirnos un poco mejor? Porque una vez me habías explicado, hicimos un podcast, creo que es el cuarto o el quinto de la primera temporada, que estaba la gordofobia externa, que es lo que la sociedad te trae, pero estaba la gordofobia que uno tiene interna. Entonces, ¿qué podemos hacer los que estamos menos formados en el tema? ¿Cómo podemos iniciar un camino que nos sane? Pues sí, eso es muy importante porque a mí me costó toda una vida y hay que deconstruirse, eso sí, lo primero. Y la gordofobia interiorizada que tenemos es la que hemos aprendido de la sociedad, porque insisto que nadie nace odiando su cuerpo. Entonces, para llegar a la aceptación corporal es un camino largo, de hecho podemos tardar toda nuestra vida en llegar a la aceptación corporal. Yo tardé muchísimo porque yo era de las personas que me hablaban muy mal, porque lo había aprendido de mi madre, que me hablaba mal. Entonces, en vez de enfocarnos en lo que nos falta... una madre que te amaba muchísimo. Mucho. Que ella, cuando vos decís te hablaba mal, porque por ahí en Puerto Rico y en Latinoamérica se puede entender que te maltrata. No. Te quería mucho, pero que quería, te decía que digamos, te hablaba mal en relación al tema del peso. Claro, al tema de mi cuerpo, porque yo sé, después de pasar terapia, como creo que hemos pasado muchas personas, sobre todo gordas a lo largo de nuestra vida, yo sí que entendí que mi madre hizo lo mejor que sabía con las herramientas que tenía, y lo que no quería era hacer, o sea, que sufriera en la vida. Claro. Pero también ella, sin quererlo, me hizo sufrir. Sí, es una cosa así. Pero vamos, yo llegué a entenderlo, que lo hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Sí, eso no me cabe la menor duda. Y la aceptación corporal, que podemos llegar toda la vida es un camino, es decir, no es con una meta, hay que pararse todos los días. Ay, espera. No es como una meta, o sea, es un trabajo de todos los días. Sí, totalmente. Me gustó eso, no es como una meta, es un trabajo de todos los días. Es un trabajo diario, y en vez de enfocarnos en decir, por lo menos, no hablarle mal a nuestro cuerpo, porque yo he sido de las que le he hablado muy mal. Yo lo hago también. No me ha servido para nada. Lo segundo es que nuestro cuerpo nos va a acompañar hasta el final de nuestros días. Por tanto, es una batalla perdida de antemano, luchar contra nosotras mismas. Es que debería ser que nos deberíamos de amigar, como se dice, no sé si en Puerto Rico, amigar con nuestro cuerpo. Creo que en Puerto Rico y en Argentina, no me acuerdo, pero sí, amigarnos sí, efectivamente. Entonces, como el positivismo es muy difícil y querernos en un mundo que nos odia, sí podemos entrar en la neutralidad, que fue como yo lo hice,
O sea, pero qué concepto tan inteligente otra vez. Como es muy difícil, porque tampoco es que es tan fácil decir, No. ay, hoy me amo, No. en vez de ir a lo negativo, entrar a lo neutral. Sí, entrar a lo neutral y agradecer todos los días lo que nuestro cuerpo puede hacer por nosotras, independientemente de cómo se vea. Es decir, yo puedo andar a raíz de que me han operado y todo, con toda la dificultad que eso conlleva, pues yo puedo andar, yo puedo nadar, yo puedo ir a la playa, yo con unas limitaciones, pero yo puedo hacer mi vida. Entonces, yo lo agradezco todos los días. Además, el cuerpo, podemos abrazar, podemos amar, eso no lo tenemos en cuenta. Claro. Eso es la neutralidad. En vez de decir, tengo aquí un Michelin o tengo aquí la papada. No. O sea, la neutralidad es agradecer lo que hace por nosotras independientemente de cómo se vea. Concepto revolucionario, como yo digo. La verdad que no lo había como incorporado, pensado tanto. Yo siempre lo iba como, o me tengo que aceptar, o tengo que decir, no, tengo acá un rollo, subí de peso, digamos, pasó todo esto. Es un muy buen concepto para incorporar, este que acabas de decir. Mari, ¿cuál es la diferencia? Esto te quería preguntar porque esto es algo que también surge mucho, que lo veo en las redes sociales y demás. ¿Cuál es la diferencia entre el activismo contra la gordofobia, incluida la gordofobia médica, hay muchos tipos, y lo que se llama body positive? ¿Cuál es la diferencia sustancial? Son dos conceptos totalmente distintos. El body positive, que se inició hace como 50 años en Estados Unidos, era para dar visibilidad a los cuerpos disidentes, o sea, a las personas racializadas, los cuerpos gordos, pero lo que pasa es que se ha ido desvirtuando es el mensaje. Y ahora el body positive que vemos en las redes sociales son personas, habitualmente mujeres blancas, que tienen el cuerpo todavía hegemónico, aunque son grandes, son de cuerpo de reloj de arena, y que no quieren perder esa hegemonía porque quieren ser aceptadas por el patriarcado. O sea, ese es ahora mismo el body positive que nos encontramos en las redes. Se dice mucho de quererse y de amarse, pero cuando salen a la realidad, al mundo exterior, la gordofobia el amarse no las exime de encontrarse con la gordofobia, ni la gordofobia médica, ni la gordofobia estructural. O sea, es como que no trata o que no... Es individual, es un movimiento individual. Un movimiento individual, sí. Que tampoco es tan fácil individual hacer algo, ir contra el mundo. No. Y aparte un movimiento más también de más consumo. Es lo que yo veo, por lo menos. Sí. Como que también el mercado dijo, bueno, hay personas grandes y también te está quieren dentro mucho el capitalismo, porque las personas que están dentro del body positive se creen que por ponerse una ropa de tal marca o de tal otra, o maquillaje de esta o de tal otra, ya la va a aceptar el mundo. Y no es así, luego se encuentran hay que trabajar con la realidad que es un movimiento individual y el activismo gordo es un movimiento colectivo. Y el activismo lo que hace pretende el respeto por todos los tipos de cuerpos y además la liberación de los cuerpos gordos. Es decir, si no tenemos el derecho a permanecer gordas, no tenemos por qué entrar en la hegemonía y pedimos el respeto y el mismo trato que una persona delgada. Eso también se pide en la gordofobia médica. O sea, que no cuando es nada, digamos, no es nada... O sea, no es que están pidiendo, digamos, que están pidiendo respeto e igualdad. Sí. De trato. En resumen, sí. De trato, de derechos, de atención médica, de todo. Sí, porque en la consulta médica, hablando de la gordofobia, también se le dice al médico, tráteme como trataría esta dolencia en una persona delgada. Claro. Entonces, lo que pedimos es la liberación de los cuerpos gordos, es decir, que se nos trate con el mismo respeto, que no haya una jerarquía de cuerpos, de los delgados son los válidos y los gordos son los que no son válidos, y que no haya esa discriminación. Eso sí lo hace el activismo gordo y lo hace en colectividad. En colectividad, que eso es un movimiento en colectividad. Colectivo. De ahí que yo haya compartido también este documento, porque si fuera un movimiento individualista,
con tenerlo, ese documento yo, y cada vez que fuese al médico pues lo escribiese y lo presentase, pero no, es un movimiento que es para los derechos de las personas de la diversidad corporal, que está dentro de la vida. O sea, la diversidad forma parte de la vida. La diversidad de todo, inclusive la diversidad corporal. Entonces, recapitulando, porque ya tenemos que ir terminando, me quedo con salud en todas las tallas, salir del pesocentrismo y enfocarnos en la dolencia, en las estrategias o tips para enfrentar cuando uno está frente a una experiencia de gordofobia médica, y lo de la neutralidad. No pensar que la aceptación corporal llega tan fácil, que es un proceso de toda la vida, y colectivo. Y colectivo. Y colectivo. Evidentemente. Y que disponen de ese documento que me lo pueden pedir por privado, que hay personas que me lo están pidiendo, que no tengo ningún problema, al revés. ¿Me puedes decir cuáles son tus redes sociales bien? Las puedes mencionar. Te sé la de Instagram, pero estás en otros espacios. Sí, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram, la cuenta es amibola.com. Amibola.com. Bueno, María Ángeles, ha sido un placer. Estábamos las dos re nerviosas antes de hacer este íntimo, pero lo estamos esperando hace mucho tiempo. Nos parecía, cuando hicimos un episodio de gordofobia dentro del podcast, hablamos de gordofobia en general y yo había dicho, me gustaría tratar el tema de gordofobia médica en otro episodio, con otro espacio. Me parecía que hacerlo de esta manera, con este formato íntimo, era lo correcto, era el espacio idóneo para tratar un tema tan importante para todos, todas, todes, y una sociedad que pretendemos que sea más igualitaria, con mayores derechos y con mayor respeto. María Ángeles, ¿quieres decir algo más? Yo quiero agradecer a Evas y Brujas. No, también. por favor. Sí. Yo quiero agradecer a Evas y Brujas el espacio que siempre me ha ofrecido, porque eso es lo que se trata, el ser aliadas o aliades, la persona que tenga más altavoz, dar voz a las personas que tenemos menos por el hecho de ser gordas. Entonces sí, mi agradecimiento, porque lo habéis hecho desde el principio, habéis contado conmigo y habéis sido parte de mi altavoz y habéis sido una muy buena aliada. No, por favor, gracias a ti, que eres nuestra colaboradora permanente. Ahora ya la tenemos, hemos firmado con exclusividad, que no se la queremos prestar. Totalmente. Te tenemos exclusiva con Evas y Brujas. Totalmente, y nada, y decirle a toda la gente, y a Silvia, que está en Puerto Rico, exacto, que la queremos mucho, que ella no pudo viajar en esta ocasión. Que estoy muy contenta de que estés en España. Y nada, y que cualquier persona que se quiera poner en contacto conmigo por el tema de gordofobia médica, que lo pueda hacer por las redes sin ningún problema. Entonces, ¿tú te acuerdas cómo se termina el podcast? Entonces, ¿qué nos queda decir? Chao, Evas. Bye, Brujas.